El mensaje de hoy es imiten a Dios, el modelo perfecto. Claro que cuando hablamos de imitar y cuando hablamos de Dios, no es sencillo, pero es posible. Y Pablo nos muestra cuál es la forma, cuál es la manera y por qué también es necesario. Así que exactamente, cuando nosotros somos llamados a imitar a Dios, es porque es lo mejor que podemos hacer y lo mejor que nos puede suceder. Imiten a Dios, que es el modelo perfecto. Vamos a iniciar en Efesios capítulo 5 y dice versículo 1, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Ahora, ¿por qué somos llamados a hacer esto? Bueno, resulta que nosotros como seres humanos crecemos según modelos. Nosotros todo el tiempo estamos observando y estamos experimentando en base a las personas pues, que tienen influencia sobre nosotros. Y aún sin querer los vamos a seguir. Bien, nosotros tenemos como modelos principales a nuestros padres, a nuestros maestros y a nuestros amigos. Atención que si a los primeros dos, padres y maestros, nosotros no los escogemos, aún así nosotros sí podemos escoger también a los amigos que vamos a imitar. Ahora, muchas veces cuando nosotros estamos experimentando situaciones difíciles ahí con la familia, muchas veces nosotros decimos, eso no lo quiero, eso no me gusta. Yo quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá, pero lo que no me gusta es cuando me hacen esto o me dicen así. O cuando están, repíteme, repíteme, etcétera, lo que sea que no nos guste. Y nosotros decimos, eso no lo voy a hacer. Pero resulta que nosotros lo vamos a repetir, aunque nosotros no queramos, porque son nuestros modelos. Y entonces esto resulta frustrante. Es frustrante porque muchas veces nosotros que queríamos otra vida, que queríamos que las cosas nos resultaran diferentes al crecer, muchas cosas nos resultan similares y eso es algo frustrante. Entonces la pregunta es, ¿hay solución? ¿Se puede solucionar este hecho? Porque básicamente lo que ha sucedido es que el ser humano, en términos de manejar el temperamento, en términos de carácter, en términos incluso hasta de calidad de vida, a veces en lugar de mejorar empeora, porque pesan más los modelos negativos. Desafortunadamente así es. Pero hay solución. Ok. Bueno, vamos a ver. Hay solución al nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Esta es la solución única, verdadera, perfecta, porque Jesús vino a eso. Jesús vino a dar su vida por nosotros para darnos una nueva oportunidad, para poder cumplir todo lo que Él prometió desde que el hombre cayó, desde que el hombre le falló. Él prometió venir a salvarnos. Y la Biblia es la historia de todas las promesas que Dios hizo, de que un día Jesús, su Hijo, iba a venir a salvarnos y Jesús cuando estuvo en la tierra dijo que era necesario nacer de nuevo. Solamente cuando el ser humano ha nacido de nuevo, entonces puede seguir un nuevo modelo, que es Jesús mismo. Y cuando seguimos ese nuevo modelo, entonces podemos nosotros convertirnos en imitadores de Dios. ¿Cómo? Al conocerlo. En la medida en la que yo lo conozco, lo puedo imitar. No puedo imitarlo si no lo conozco. Entonces, esta es la parte clave e importante, el conocerlo. Muy bien. Imitar a Dios. ¿Cómo es que yo voy a imitar a Dios y cómo es que voy a seguir sus pasos? Bueno, primero tengo que percatarme que es posible y que es por amor. Segundo, tengo que darme cuenta que la forma de hacerlo es limpiándome, alumbrando y viviendo con sabiduría. Así que vamos a ver que imitar a Dios es posible
y a eso, a eso somos llamados. Cuando Jesús nos muestra o nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 48, Él está hablando en el monte, Él está hablando a sus discípulos que han venido para escuchar su mensaje, y Jesús les habla de diferentes temas. El Señor habla de las bienaventuranzas, el Señor habla de confiar en Él, habla acerca de cómo orar, habla acerca de dar, pero entre todos esos asuntos, en Mateo capítulo 5, dice en el versículo 44, dice del 43, oyeron que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Eso no nos los dijeron explícitamente, nos los dijeron con acciones. ¿Sí? Las personas con las que hemos vivido nos enseñaron esto. Nos enseñaron a amar a nuestro prójimo o al que nos ama y aborrecer a nuestro enemigo. Pero dice Jesús, pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. 47. Porque si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? 48. Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si nos está llamando a ser como nuestro Padre, es que es posible. Por eso también Efesios capítulo 5, versículo 1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, estamos capacitados para imitar a Dios porque somos sus hijos amados. Y esto lo hizo Jesús. Nosotros cuando vamos al Evangelio según Juan, vemos en el capítulo 5, versículo 19, hay unas palabras que Jesús expresa y dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, nosotros en este capítulo 5 de Juan encontramos que Jesús encontró a un hombre que estaba paralítico. Y este hombre que estaba paralítico no tenía ya quien lo ayudara. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Sé sano. Cuando le preguntaron al respecto, Jesús dijo, yo no hago otra cosa sino lo que hace mi Padre. Básicamente lo que yo estoy haciendo es imitarlo. Y Pablo dice en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo está hablando acerca de una vida de adoración genuina a la iglesia, de una vida con gratitud, con fe, y les dice que es posible imitarlo a él porque él está imitando a Cristo. Bien, ahora, imitamos a Dios por amor. No se puede imitar de otra manera, ¿sí? Si se trata de imitar a Dios de otra manera, entonces lo que vamos a estar haciendo es un acto religioso. La religiosidad consiste en hacer las cosas que Dios ha dicho, pero hacerlas por imposición, hacerlas a la fuerza, hacerlas con orgullo. En eso consiste la religión o la religiosidad. Pero vivir para Dios, imitarlo, si se hace por amor, es algo que tiene trascendencia. Es algo que estamos haciendo por esa relación que tenemos con Dios. Entonces, por eso es que ahí en Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio de olor grato. Cuando Jesús dio su vida por nosotros, lo hizo por amor. Cuando nosotros lo obedecemos, por difícil que sea, para nosotros lo hacemos por amor. Esto implica paciencia. Cuando nosotros vamos a Efesios 4:2 dice
que nosotros debemos de vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que una forma en la que nosotros estamos imitando a Dios y lo estamos haciendo por amor es cuando tenemos paciencia. Y otra forma, según Efesios 4:16, es cuando lo hacemos buscando la unidad y buscando edificar. Esto también se hace por amor. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, tiene su actividad y así cada miembro recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Imitar a Dios también es a través de limpiarnos. Por eso es que en los siguientes versículos, Pablo nos dice de qué debemos tener cuidado. Dice en la Nueva Traducción Viviente, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Sí? Así que hay que evitar la inmoralidad y la avaricia. También nos limpiamos cuidando lo que hablamos. Dice el siguiente versículo. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Entonces, debemos de superar el engaño porque como cada vez es más normal hacer lo que ofende a Dios, o cada vez es más normal que el pecado se vea como algo que todos hacen, entonces se convierte en un engaño. Pero nosotros, si estamos decididos a imitar a Dios, nos vamos a limpiar de todo lo que no le agrada y vamos a superar el engaño de pensar que eso no ofende al Señor. También imitar a Dios es alumbrar. ¿Sí? Versículo 8 en Efesios 5 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces, resulta que es notable cuando nosotros estamos viviendo como hijos de Dios, porque el fruto es bondad, justicia y verdad. Se manifiesta en cómo respondemos a las personas, se manifiesta en cómo nosotros, cuando dice justicia, es que nosotros cuando fallamos al Señor le pedimos perdón y estamos otra vez en justicia, pero también actuamos con justicia en relación con las demás personas y hablamos la verdad. ¿De qué otra forma nosotros alumbramos? Confrontando las tinieblas. ¿Cómo se confrontan las tinieblas? Dice en el versículo 11, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará su luz, o Cristo te alumbrará. Bien, cuando nosotros nos percatamos de que somos luz, cuando nosotros nos damos cuenta que somos luz, esto significa que nosotros entendemos que lo que estamos aprendiendo de Dios, que el estilo de vida siguiendo los pasos de Jesús es mejor para todos, es mejor para mí y es mejor para los que me rodean. ¿Sí?
El hecho de que nosotros tengamos amigos que queremos conservar como amigos, que queremos ser buenos amigos para ellos, no significa que los dejemos que se vayan a la barranca. No significa que los dejemos que se metan al lodo. No significa que los dejemos que se envenenen. Bueno, todo eso sucede cuando los dejamos sin hacer nada al respecto, con amor, con cariño, como verdaderos amigos, cuando dejamos que ellos se hundan en el pecado. Entonces, la recomendación que aquí hace Pablo es, guiado por el Espíritu Santo, es primero tú mismo sé libre de lo que va a afectar tu vida espiritual. Tú mismo por amor sé como Jesús. Tú mismo por amor sé íntegro en tu corazón, sé justo, sé bondadoso. Y cuando tú tengas la oportunidad de ayudar a otras personas, primero muéstraselos con tus hechos, ¿sí? Muéstrales lo beneficioso que es no decir maldiciones. Muéstrales lo beneficioso que es no tener una doble vida o no ser infieles. Muéstrales la paz que se tiene cuando hablamos siempre la verdad. Cuando ellos ven esto, nosotros estamos confrontando esas tinieblas, nosotros estamos dándoles otro ejemplo a seguir. Por eso Pablo dijo, imítenme, así como yo imito a Cristo. Pablo se refería a esto. A esto se refería Jesús cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Deben de alumbrar. Este es un privilegio que tenemos, es un reto muchas veces, pero es una gran oportunidad y es algo en lo cual Dios va a ser glorificado. Pero no se queda ahí. Dice ahí que también nosotros imitamos a Dios siendo sabios. ¿De qué forma nosotros somos sabios? Bueno, dice en esta parte de la Escritura que debemos ser diligentes en actuar con sabiduría. Dice el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Resulta que como estamos en días malos, resulta que como estamos enfrentando tiempos en los cuales la maldad ha crecido y es más difícil, la verdad, es más difícil mantenernos con paz. Es más difícil evitar el estrés. Entonces, lo que nos está llamando aquí el Espíritu Santo es aprovechar el tiempo oportuno. ¿Cuál es el tiempo oportuno? Cada cosa que tiene un propósito. Cada evento que nosotros hacemos con un propósito, estamos aprovechando el tiempo. Y eso es ser sabios. Y también cada vez que nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, estamos siendo sabios. A esta sabiduría es a la que Dios nos ha llamado y en la que quiere que nosotros prosperemos y progresemos. Bien, entonces, imitar a Dios, como ya vimos anteriormente, es posible y se hace por amor. Imitar a Dios lo hacemos limpiándonos, alumbrando y con sabiduría. Imitar a Dios es por el Espíritu Santo. Así es posible imitar a Dios. Y también se consolida en el hogar. Para imitar a Dios, sean llenos del Espíritu. Efesios 4:18 dice de esta manera, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y además dice el versículo 20, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que cuando nosotros vamos al final del capítulo 4, nosotros encontramos en el versículo 30 que hay un llamado
de no contristar o no entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora aquí nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Fíjense en qué consiste el pasar de ser alguien que entristece al Espíritu Santo a ser alguien lleno del Espíritu Santo. Capítulo 4 dice que nosotros dejamos de entristecer al Espíritu Santo cuando desechamos la amargura o la falta de perdón que trae amargura, que trae gritería, que trae maldad. Así dejamos de entristecerlo. Pero nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando en lugar de tener ese corazón que no ha perdonado, tenemos un corazón perdonador, pero vamos más allá. Tenemos un corazón agradecido. La forma en la que nos llenamos del Espíritu Santo es a través de un corazón agradecido, porque solo un corazón agradecido se mantiene cantando y alabando a Dios. Y así es como somos llenos del Espíritu Santo. Y un corazón agradecido es el mejor remedio para cuando la situación se pone difícil, porque seguimos agradeciendo. Y de esta manera podemos superar las situaciones difíciles. Imitar a Dios también lo hacemos reflejando su amor en el matrimonio. Resulta que cuando Pablo termina de hablar acerca de ser llenos del Espíritu Santo, inmediatamente dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Cuando dice el temor del Señor se refiere al amor y a la reverencia que le tenemos. ¿Sí? Por eso es que someterse es una muestra de amor y reverencia a Dios. Y aquí dice unos a otros, es decir, que en un sentido, en el hogar, unos a otros nos escuchamos y unos a otros nos apoyamos y unos a otros nos sometemos. ¿Cuándo un esposo se somete a su esposa? Cuando la escucha, cuando la entiende que ella tiene la razón y le hace caso. Y eso es posible si lo hacemos en el Señor. Ahora, después de ello, Pablo inicia diciendo en el versículo 22 lo que corresponde a las esposas. Dice, para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor. Eso significa para las esposas. Dice el versículo 23, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual modo la esposa debe someterse en todo a su marido. Después dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Cristo entregó su vida por la iglesia para hacerla santa santa y limpia al lavarla y purificarla por la palabra de Dios. Lo hizo para que un día se la presente gloriosa, sin mancha y sin arruga, cuando Cristo venga por su iglesia. Y así será santa e intachable. De la misma manera el marido debe de amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. De ahí que cuando alguien lastima a su esposa, no le está mostrando amor, es porque él mismo tiene problemas en su corazón, tiene heridas. Y dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Cuando nosotros ponemos atención a estas palabras, nos vamos a dar cuenta que Dios nos está llamando a consolidar el imitarlo en el matrimonio. Porque precisamente cuando nosotros llegamos al matrimonio
se pone en evidencia, ¿sí?, nuestros modelos. Cuando llegamos al matrimonio, nosotros empezamos a convivir con una persona que tuvo otros modelos. Y resulta que ahí es donde inicia el proceso de ser uno. Ahí es donde se consolida el proceso de imitar a Dios. Por eso es que Pablo le dice a los esposos que deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Porque si lo pensamos bien, Cristo Jesús, cuando vino a la tierra y cuando vino a mostrar cómo era el Padre, tuvo un conflicto con los religiosos de aquel tiempo y con el hombre en general. El hombre es diferente, el hombre guarda rencor, el hombre maldice, el hombre lastima, el hombre explota, el hombre no tiene cuidado de lo que expresa, no tiene cuidado de las palabras que salen de su boca. Jesús todo lo contrario. Jesús vino a perdonar, vino a amar, vino a dar consolación, vino a sanar. Entonces, así como Cristo le ha tenido paciencia a cada uno de los que antes no le conocíamos y no le habíamos aceptado y no habíamos nacido de nuevo, y nos sigue teniendo paciencia ahora que ya somos sus hijos pero que seguimos fallando, así en el matrimonio es posible, es necesario que tengamos ese amor, ¿sí? Primero entre esposos y después también en nuestra relación con nuestros hijos. Esa es la forma en la que nosotros podemos cambiar nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál será tu elección? ¿Seguir aquellos modelos que aunque no te gustaron, los sigues imitando? ¿Seguir esa forma de actuar, esa forma de pensar, esa forma de hablar? ¿O poder cambiar y ver al nuevo modelo que tienes? Y ver el modelo que es Jesús mismo, que es Dios mismo. Esa es tu elección. ¿Dónde empezamos? Todo inicia con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambio de mente. Todo inicia con reconocer que lo que yo estoy haciendo, que la forma en la que estoy viviendo, que la forma en la que estoy actuando, ni agrada a Dios, ni es la forma en la que Dios actúa, ni me hace bien. Me hace mal en el presente y me va a hacer mal en el futuro, o va a afectar mi futuro. Entonces, cuando yo reconozco que yo quiero ser diferente y que necesito cambiar mi futuro en esta tierra y mi futuro por la eternidad, entonces yo acepto a Jesús como mi Salvador. Nazco de nuevo y pongo mis ojos en Jesús. Cuando tengo la tentación de actuar como aprendí, de hablar como aprendí, de gritar como aprendí, etc., pongo a Jesús como mi modelo y digo, no, Jesús no haría esto, Jesús no ha hecho esto conmigo. Jesús me ha amado, me ha cuidado, me ha perdonado y Jesús me llama a seguir sus pasos. Así que voy a ser como Él. Que Dios te bendiga y que el Señor nos permita honrarle y ser imitadores de Él. Ese es nuestro llamado, es a lo que te invito y espero que eso sea lo que tú decidas. Que el Señor te bendiga.